Entonces, una vez identificada la tendencia, lo que yo tengo que hacer es actuar a favor de la tendencia. Si la tendencia es alcista, obviamente voy a pensar en posiciones alcistas y si es bajista, pensar en posiciones bajistas. Muy bien, vámonos al gráfico de euro dólar y vamos a identificar entonces a partir de acá una tendencia alcista, muchachos. Ya hemos notado entonces que obviamente tiene su impulso y retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Cada impulso va a favor de la tendencia y cada retroceso puede ser realmente un retroceso, lo que también llamaremos una corrección o una pauta plana para continuar siendo alcista. Vamos a hablar de la diferencia entre estos dos. Cuando yo noto acá, muchachos, el impulso, acá lo tengo también un retroceso. De hecho, creo que voy a colocarlo un poco más grande y no sé si pueda, creo que eso es infinito, ¿no? Nunca lo había probado. Impulso, retroceso. Impulso, retroceso. Impulso, retroceso. Cuando yo miro los gráficos, muchachos, tengo que entender muy bien lo siguiente. ¿Cuál es la parte del gráfico que quiero operar? ¿Cuál es la temporalidad que quiero operar? Porque vamos a saber si es un gráfico macro, un gráfico micro, realmente si vamos a operar un movimiento pequeño, un movimiento largo, y por eso es que me fue alejando desde lo más pequeño hasta lo más grande. ¿Por qué? Repito, si yo miro este movimiento pequeño de aquí, pensaré que es un movimiento alcista, un retroceso y un movimiento alcista más, pensando por acá. No un retroceso, sino una pauta plana de continuación alcista, a buscar como tal otro retroceso, y nos vamos entonces de esta forma. Si lo miran bien, muchachos, también podremos pensar que eso como tal es un impulso, ese es un retroceso, ese sería otro impulso y eso sería una pauta plana, pero en este caso parece que no es de continuación alcista. Entonces, yo, por ejemplo, en este momento tengo el gráfico en 4 horas y vamos a analizar, muchachos, esta parte de acá donde empezamos a ver el comienzo de la tendencia alcista que ya identificamos obviamente desde la clase anterior, desde la primera clase, muchachos. En este primer impulso alcista, muchachos, empezamos a ver entonces velas fuertes a la alza. Vamos a notarlas por acá. Una continuación de ese primer movimiento alcista con sus respectivos retrocesos, más pequeños obviamente. Y luego notaremos entonces la zona en donde el precio comienza la caída. Lo notamos acá con lo que habíamos dicho, muchachos, zonas de ventas, lo que hablamos esta tarde, o lo que muchos llaman resistencias. Efectivamente, el precio cae y aquí es donde vamos a hacer énfasis hasta dónde cae. Nos devolvemos un poquito y entendemos que esta, muchachos, lo que era zona de compra, perdón, zona de venta, ahora es zona de compra. Bien recuerden, señores, que nosotros habíamos analizado esta tarde en la gráfica del oro y habíamos tenido una ruptura de esta zona sin confirmación en gráficos de 4 horas, por tanto no lo íbamos a tomar como relevante al momento de comprar en esta zona. Estamos viendo aquí, y ahora sí, muchachos, vean lo importante de tener clases que realmente les muestren diferentes escenarios en diferentes gráficos para tomar diferentes reacciones en los trades que ustedes realizan. Si yo veo entonces este movimiento bajista, nosotros decíamos que no íbamos a tomar este punto relevante como soporte o como zona de compra porque aquí no había confirmado realmente que era zona de compra. Sin embargo, al yo ver que el precio se detiene en esta zona, ver un doji, muchachos, y ver velas que básicamente están manteniendo el precio allí y no ver la intención realmente de una continuación, y aquí algo importante, ver un intento de caída, pero inmediatamente un retroceso que me deja una especie de doji más junto con martillo, más una combinación, más un pequeño retroceso y empezamos a ver este movimiento alcista, vemos entonces que esta zona se está comportando como zona de compras. Y ahora sí, cuando tenga la confirmación aquí de la que hablamos esta tarde, estamos teniendo entonces obviamente este movimiento alcista. Si alguien está viendo esto en YouTube o en alguna plataforma, eh, hay una lista de reproducción en la cual se encuentra este vídeo, sería el vídeo número, este es el vídeo número 3 y el número 2 explica lo que estamos viendo en este momento. Bien, vemos entonces el movimiento alcista
Y a partir de aquí, muchachos, empezamos a notar, obviamente, que la tendencia es mucho más fuerte. Y luego tenemos que tener en cuenta la siguiente resistencia o la siguiente zona de ventas. Lo mismo que hablamos siempre, si el precio no cae a pesar de la resistencia y se mantiene en un rango, voy a pensar en compras y efectivamente el precio ahora sube y aquí, muchachos, al igual que tuvimos un impulso y un retroceso con confirmación acá, nuevamente tenemos el impulso y tenemos el retroceso. Acá está, ¿verdad? Retroceso hacia cuál zona? A la zona que antes era de ventas. Aquí también lo estamos viendo, donde hay una caída. Y aquí nos da patrones, muchachos, para que nos vayamos entonces a la alza. Notaremos entonces que esos patrones pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser de esta forma, donde vemos patrones largos que se demoran un poco más en mover el precio, ya sea a la alza o a la baja, pero generalmente tienen un patrón importante que en este caso sería esta vela de acá, más la continuación de estas dos velas, específicamente esa cierra por encima de cualquier nivel de las anteriores y vemos una continuación de esta forma. Gráficos de una hora para, ya saben, muchachos, que debemos operar en diferentes mirar el gráfico en diferentes temporalidades. En gráficos de una hora tendríamos un movimiento mucho más confirmado y en 15 minutos todavía más. Acá, por ejemplo, muchachos, tenemos entonces ese movimiento que sería, a pesar de tener una resistencia, el precio llega hasta esta parte, sube con fuerza, vuelve a caer, vuelve a subir, vuelve a caer, vuelve a subir. Esta es la zona, muchachos, donde el precio está decidiendo si realmente va a caer. ¿Qué pudo haber pasado? Que el precio inmediatamente cayera a partir de acá, pero como estamos viendo, se detuvo en esta zona. ¿Por qué? Porque todavía hay fuerza compradora que sabemos que inició desde la parte baja de este gráfico. Aquí tuvimos un retroceso, simplemente agarrar liquidez para continuar el movimiento alcista. Y repito, tiene una resistencia, el precio genera un rango, seguramente, bueno, seguramente no, pero las probabilidades de que caigan son menos, por tanto, aumentando las probabilidades de que suba. Y vemos entonces el movimiento alcista del precio. Y nuevamente, señores, un rango. Después de un movimiento, lo que tenemos en esta zona, muchachos, como corrección o retroceso, acá la estamos teniendo, muchachos, como pauta plana de continuación alcista. No vamos a enfocarnos mucho en la pauta plana, porque es un tema que vamos a tratar el jueves como tal, bueno, mañana o incluso el viernes. Hay mucho que tratar, muchachos, 5 días. Yo pensé que en 5 días podríamos hablar mucho, pero hay muchos temas que tratar realmente. Y aquí, muchachos, entonces, repito, si nosotros tenemos una caída del precio en esta zona y tenemos un doble techo en esta zona y el precio no cae, es porque todavía hay fuerza compradora o pensaremos que no hay fuerza vendedora suficiente para que el precio realmente caiga. Y lo que vemos entonces es la configuración de velas, un patrón de velas fuerte para irnos a la alza. Voy a quitar el volumen de por acá, muchachos, y veamos entonces la continuación alcista. Repito entonces, traders. Aquí hubo una corrección, aquí simplemente y acá también una pauta plana para continuar ese movimiento. Es decir, una pausa como tal para continuar ese movimiento alcista. Y continuamos viendo lo mismo. El precio tiene un retroceso tipo N, tipo N, tipo N. Me recuerda cierto episodio de ya una serie, creo que algunos entendieron la referencia. Y nos vamos entonces para arriba, ¿verdad? Esta entrada, señores, se da mucho mejor en gráficos de una hora, pues estamos viendo que ese movimiento bajista, bueno, este retroceso en esta vela, pudo haber causado miedo, lo sé porque tengo experiencia en esto, y en gráficos de una hora la entrada hubiera estado mucho mejor e incluso un poco insegura, dado que se dio un movimiento de rechazo inmediato desde este punto. Sin embargo, no lo voy a hacer aquí porque se me descuadra todo el gráfico. Si yo fuera a descomponer esta vela y esta vela en gráficos de una hora y 15 minutos, seguramente lo que voy a ver en esta vela es lo siguiente: un movimiento alcista, luego un retroceso pequeño y luego una continuación alcista. Una vez más, la configuración de N que acabamos de ver acá, la podemos ver también dentro de estas dos velas y nos vamos para arriba. Perfecto. Y ahora sí, repito, si aquí se nos confirma entonces que esta zona tiene que ser una zona, tendría que ser una zona de ventas, pero la tendencia alcista sigue suficientemente fuerte, quienes no entraron acá buscan entonces la próxima montadita al precio, que sería
cuando el precio retestee la zona, porque cuando la retestee, los compradores, que incluso vendieron posiciones acá, muchos van a estar comprando también acá. Recuerden que eso se mueve por oferta y demanda, y aquí hay más demanda que oferta, por lo cual, muchachos, si se manifiestan los compradores en esta zona, en la zona que antes era zona de ventas, será ahora zona de compras, con un patrón de velas importante, el precio lo que hace es subir. Perfecto. Y tenemos en cuenta entonces, de nuevo, la zona anterior. Se supone que es zona de ventas y si el precio, aquí importante muchachos, si el precio no cae y nos forma un rango, nosotros podemos pensar entonces en un movimiento alcista extra. Como siempre, movimiento alcista, retroceso, alcista o pauta plana por acá para continuar ese movimiento alcista. Les pregunto, ¿se dio entonces esa continuación del movimiento? No, el precio realmente no hizo ese rango, como en este caso, o como en este caso, el precio lo que hizo fue simplemente caer. Y nuevamente acá es donde empezamos ya a ver algo diferente, y es lo siguiente. Si yo ya noto que esta como tal es mi zona de compras, resulta que el precio, voy a voltear el gráfico, resulta que el precio, muchachos, acá está consolidando esta zona. La tenemos acá, zona de ventas. Y aquí, muchachos, la ha roto, configurándola como zona de compras. Y la confirma realmente, miren este mechón justamente acá. Y una continuación. Y nos vamos entonces para arriba. Voltear el gráfico de nuevo. Y continuamos entonces, muchachos, ese movimiento. Espero que no se me hayan perdido acá. Espero que no se me hayan perdido. Buenas noches, Felipe. ¿Cómo vamos? Bien. Nuevamente acá, señores, esta zona y esta zona ahora son resistencias. Pero, si lo están notando, señores, nos hemos como tal acercado muchísimo al gráfico y estamos olvidando que la tendencia que estamos operando es una tendencia alcista, ¿verdad? Por tanto, aunque podemos operar estos movimientos a la baja, y de poder realmente se puede, lo ideal para quienes son muy novatos en el trading es operar a favor de la tendencia. Nuevamente, entonces vemos la continuación bajista del precio, a tener en cuenta ahora las zonas anteriores y como estamos viendo que el precio se está regresando, estas zonas van a pelearse todavía más, es decir, van a ser todavía más extensas, lo que estamos notando justamente acá, donde el precio se me está quedando acumulado en estas zonas. Y muchachos, lo ideal sería entonces entrar a favor de la tendencia previa, que era la tendencia alcista, pero cuando tengamos realmente un patrón importante de continuación. Por ejemplo, nosotros acá no hemos tenido un patrón importante de confirmación. Si se dan cuenta, el precio realmente subió, pero nunca hizo esto, confirmó para seguir subiendo, nunca lo hizo. Acá tampoco, el precio subió, pero nunca rompió esta zona que consideramos como muy importante. El precio de hecho continuó bajando, formándonos como tal una tendencia bajista en esta zona. Perfecto. Entonces, ¿cuándo pensaré yo en operar la tendencia inicial? Cuando el precio me muestre que efectivamente va a continuar ese movimiento alcista. Pero señores, cuando yo ya tengo como tal correcciones de este tipo y el precio no continúa, como en este caso, que continúa realmente con un camino fuerte, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sino que por el contrario, en lugar de continuar, muchachos, este movimiento lo que hace es detenerse, yo ya voy a pensar que aquí la tendencia puede cambiar, ¿verdad? En lugar de ir hacia arriba, la tendencia puede comenzar a ir a la baja. Sin embargo, como la tendencia previa es alcista, yo esperaré un movimiento alcista, es decir, mi mejor posibilidad para operar o el trade más seguro va a ser obviamente operar a favor de la tendencia. Simplemente eso. Entonces, si yo aquí noto, muchachos, que el precio todavía se me sigue cayendo en esta zona, la tendencia alcista se me está dificultando y es posible que cambiemos de tendencia. ¿Cuándo vamos a cambiar de tendencia, señores? Cuando tengamos un movimiento como este. Es decir, un movimiento
donde el precio baje, regrese y esta zona se consolide como zona de ventas con un patrón de velas fuerte. Fuerte me refiero a, por ejemplo, un retroceso inmediato de esta forma, pero a la baja, o lento como tal, como esta zona de acá, donde el precio se detiene, hace un falso breakout, fake out muchachos, y luego entonces da continuación a la tendencia principal. Pero hasta que no pase eso, yo tengo que seguir pensando que el movimiento va a ser alcista. ¿Por qué? Porque operar a favor de la tendencia siempre trae mejores resultados. Ahí terminó su fractal. Eh, Mira, lo de fractalidades es un tema muy fuerte realmente, pero si te das cuenta lo hemos estado analizando por partes y no ha sido un solo fractal, hemos analizado realmente muchos fractales más grandes y más pequeños y ahora lo que estoy haciendo muchachos es tratando de mostrarles hasta dónde va el movimiento. Más que terminar el fractal como tal, ha terminado este movimiento alcista, este impulso alcista, y estamos viendo ahora una posible corrección. Entonces, si nosotros estamos viendo este movimiento alcista de esta forma, muchachos, y aquí estamos viendo quizá una corrección, podemos pensar entonces que, así como pensamos en estas zonas, los voy a poner por acá, impulso, retroceso, que en la temporalidad más grande o en el marco, en el gráfico más grande, porque el marco temporal sigue siendo el mismo, este movimiento sigue siendo como tal una corrección para dar esa continuación de movimiento alcista. Ahora bien, huele riquísimo por acá. A partir de acá, empezamos también a estudiar a repasar lo que estudiamos esta tarde. ¿Por qué? Y vamos a hacerlo de forma contraria. Nosotros teníamos en cuenta que si el precio como tal va subiendo, encuentra aquí una resistencia y empieza a testear un poco y no cae, las probabilidades de que caiga se disminuyen e incluso empiezan a aumentar las probabilidades de que suba. Entonces, si nosotros ya terminamos este movimiento alcista en esa parte, y el precio trata de caer, pero la caída es detenida en este primer intento. De hecho, lo vamos a tener por acá. Vamos a marcarle un color diferente. Huele riquísimo, muchachos, riquísimo. Vamos a marcarlo de ese color. Aquí ya tenemos nuestra primer zona importante para pensar que el precio no va a caer. Y si se dan cuenta, al igual que acá, fue una falsa ruptura no confirmada y subimos a buscar la nueva resistencia que tenemos en esta zona. ¿Qué pasa entonces, muchachos, cuando el precio hace esto? Es decir, cuando ya la tendencia principal se está viendo como tal disminuida o violentada. Si la tendencia principal va a continuar, el precio no va a voltear inmediatamente, sino que va a formar un rango. Y esta forma de actuar del precio siempre la van a ver en cualquier activo que ustedes vayan a analizar. Y aquí es donde vamos a ver entonces el rango del que les hablaba. ¿Cómo operar estos rangos? Lo vimos en la clase anterior, hace unas horas. Va a quedar más, bueno, lo vimos en la clase anterior. Y ahora aquí, muchachos, es donde estamos pensando lo siguiente, continuar la tendencia alcista a partir de acá, de lo que se consolidó como la zona más importante de resistencia, que fue básicamente la que detuvo la tendencia alcista principal. Se demoró muchísimo el precio en salir de este rango, pero a partir de acá, señores, estamos viendo efectivamente que esta zona ya fue como tal destruida, e incluso acá estamos viendo una doble confirmación, es decir, esto, muchachos, de hecho no sé si lo puedo colocar diferente, voy a hacerlo así. Esto que tenemos acá, si lo puedo mover un poco, estas resistencias o zonas de ventas pasan a ser acá zonas de compra, ¿verdad? Y resulta que eso también era una zona de venta fuerte que ahora pasa a ser una zona de compra todavía más fuerte porque, analizando por fractalidades, esto es un fractal pequeñito, este es un gráfico pequeñito, pero sigue como tal esa zona siendo zona de compra
y lo apoya una zona más fuerte todavía. Por tanto, el precio entonces comienza el próximo movimiento alcista, ¿verdad? ¿Cuál es el patrón? Señores, el mismo que vimos acá, alcista retroceso y nos vamos para arriba. Eso sería todo. Y arrancamos a discutir la próxima zona, y aquí es algo interesante, ¿qué está sucediendo para acá en eurodólar? Lo que nosotros habíamos visto acá es que si realmente la tendencia piensa continuar ese movimiento alcista, generalmente lo que va a hacer es darnos como tal una intención de que el precio va a subir. Si se dan cuenta, está realizando todo lo contrario y esta zona, muchachos, que se saca, consolidaría como soporte o como zona de compras en todo este rango, incluyendo también esa zona alta de por acá, está haciendo ahora una zona de ventas. Y voy a voltear el gráfico. ¿Qué pensarían ustedes al ver esto? ¿Se entiende un poco más claro lo que trato de decir? De hecho, si se dan cuenta, aquí ya tuvo una doble confirmación y esto es importante también, creo que lo podemos hablar en lo que queda de clase y es, nosotros habíamos hablado de zonas de compra y zonas de venta de forma horizontal y en la primera clase también hablamos de la tendencia que se da en forma diagonal, ¿verdad? Entonces, resulta que estos movimientos que estamos viendo desde este punto, los estamos analizando de forma horizontal, ¿verdad? De forma horizontal. Y atentos muchachos porque nosotros analicemos este punto como si el gráfico empezara a partir de acá, pero hay que analizar obviamente la zona anterior, que si se dan cuenta, lo que era una zona de ventas empieza a formar un rango para continuar una nueva tendencia. Una vez un rango para continuar con la tendencia previa, no está formando una nueva tendencia, sino que continúa con la anterior, y aquí un rango, y parece que la tendencia va a cambiar. Parece, ¿no? Entonces, todo esto lo analizamos en base a las clases anteriores y también con un análisis como tal lateral. Pero también hay movimientos, muchachos, movimientos diagonales, ¿verdad? Zonas de compra y de venta, para mí diagonales, los llamarán también canales, no sé realmente si tienen otro nombre, canal alcista, canal bajista, y son también puntos importantes para pensar en comprar y vender. Por ejemplo, no sé si tratar esto en esta clase o tratarlo en la siguiente, realmente hay mucho que estudiar, pero el ejemplo más fuerte que se me está colocando acá es este, en donde yo tengo como tal zonas de compras diagonales, lo que estamos viendo en esta zona, muchachos. Cada vez que el precio toca estas zonas diagonales, sube, sube, sube. Pero aquí, muchachos, ya la tendencia está cambiando. Voy a quitar entonces este cuadro para que veamos cómo, y también este punto, esa línea de acá, para que veamos cómo ahora este punto que será una zona de compra diagonal se empieza a transformar a partir de acá, y vemos este último toque, se empieza a transformar en zona de venta, ¿verdad? Vean el cambio que hemos tenido a partir de esta zona, a partir de este punto. Y también tenemos que tener en cuenta, muchachos, que solamente con un análisis diagonal podemos tener una entrada, pero si tenemos también un análisis horizontal, como sería esto, entenderemos que esto era o es, debería ser una zona de compras, pero el precio parece que ahora lo está tomando como zona de ventas. Análisis diagonal y análisis horizontal. De momento son las únicas direcciones en las que veo que se comporta el precio. Estamos en, realmente los gráficos solamente tienen dos puntos, dos dimensiones, perdón, que sería 2D, y eso sería todo, muchachos. Análisis horizontales y diagonales los utilizamos muchísimo en los análisis diarios, los que hacemos en vivo, y suelen funcionar muy bien con esas, cuando tienen doble confirmación de este tipo. Yo diría, muchachos, que a partir de ahora viene un movimiento bajista para euro dólar por lo que acabamos de ver. Sin embargo, esperar lo que sucede también con el oro con Bitcoin, hizo un movimiento un poco más alcista, es decir, un retroceso hacia esta zona. Y si me da, señores, un patrón bajista importante, este movimiento, muchachos, va a ser doblemente confirmado. Aquí ya tuvo dos confirmaciones, línea diagonal y línea horizontal, pero tendríamos entonces una tercera
Prefiero decir doble confirmación porque eso es una pequeñita y esto ya es una más grande, un movimiento más grande de retroceso, a que me confirme esa resistencia o zona de ventas. Pensaríamos entonces un movimiento bajista para euro dólar. ¿Cómo operarlo? ¿Cómo operarlo, muchachos? Importante, antes de que termine la clase, todo movimiento, ya sea alcista o bajista, debe tener una corrección. Si no tiene la corrección, muchachos, lo ideal es no entrar allí. ¿Por qué? Porque todo lo que sube tiene que seguir subiendo, pero en ocasiones también retrocede, ¿verdad? Y ese retroceso es lo que nos permite montarnos en un movimiento alcista o un movimiento bajista. Si ustedes van a ver Twitter, yo les decía, muchachos, en cuanto Twitter, ya estamos hablando de acciones, regrese, yo me monto en ese movimiento alcista y hasta el momento no ha regresado. Por tanto, no voy a ingresar en Twitter. De hecho, se los voy a mostrar. No ha regresado, ¿verdad? Sí sucedió, por ejemplo, en acciones como en Zoom. Un retroceso, señores, y aquí estamos viendo la mejor prueba, un retroceso para continuar el movimiento alcista. Lo que vimos por allá, puede que ese retroceso se dé como tal, como una pauta plana o una pausa para continuar el movimiento alcista. ¿Dónde más se los puedo mostrar, señores? Creo que por acá en Spotify, la que le dio mucho dinero hace mucho, señores, por acá. Un movimiento alcista, una pauta plana y nos vamos en ese movimiento importante. Acá, a diferencia, y por eso es importante que veamos diferentes gráficos, acá simplemente nos dio una corrección. El precio continuó a la alza sin detenerse, pero realizó como tal, muchachos, pautas de este tipo para dar una continuación alcista. Este tipo de entradas, este tipo de entradas, señores, ya los vamos a discutir en la próxima clase, donde sí vamos a hablar ahora sí de pautas planas, ¿verdad? Que es son entradas excelentes para movimientos alcistas de esta forma. Y es lo que, bueno, les acabo de explicar con eurodólar. Para que no se me pierdan, voy a devolver el gráfico y seleccionar exactamente esas zonas que quiero que tengan en cuenta. Pauta plana, pauta plana, pauta plana, pauta plana, pauta plana y continuamos el movimiento alcista con una pauta plana todavía más grande para irnos a la alza. Las pautas planas, muchachos, no sé si tengamos un video dedicado a esto, me parece que sí, sin embargo estamos haciendo un repaso como tal para los que son nuevos en este mundo del trading, nuevos en la comunidad, nuevos en el grupo y vamos a tratarlo la próxima clase. Si tienen entonces un tema adicional, me lo dejan saber ya sea en ese momento o por chat o en los comentarios de este video, por Telegram también, para tratar quizá ese tema. Y estamos ahora, si se dan cuenta, armando como tal los comportamientos más usuales del mercado, como generalmente se mueve el mercado, ya sea alcista o bajista, y cuándo entrar a favor de la tendencia para asegurar como tal mayores ganancias, mejor rentabilidad, pero sobre todo muchachos, disminuir las entradas con alto riesgo, disminuir las pérdidas, porque como sabemos muchachos, el principio de todo trader es ganar la primera operación y luego perder la mayoría, ¿verdad? Entender que cuando están teniendo operaciones positivas, dicen esto me va a seguir funcionando y siguen perdiendo más de lo que ganan, pero cada vez que ganan una vez sienten que pueden seguir cometiendo los mismos errores. Acá muchachos, lo ideal es que aprendan con diferentes, bueno, aprendan realmente cómo se mueven los gráficos en diferentes gráficas donde van a ver escenarios que no son iguales al anterior. De esta forma, no operarán solamente por teoría, sino que operarán por experiencia creando lo que llamamos algoritmos. Es decir, si me cumple ese patrón alcista, si veo la corrección, si veo la pauta plana, si veo que todo se me está dando, esta es mi entrada porque cumple, no sé, 4 de 6 parámetros de mi algoritmo para una entrada alcista, para una entrada bajista, para una entrada por continuación, para una corrección, para un reingreso. Ya cualquier trade que estén haciendo lo pueden hacer de forma mucho más fácil cuando tienen este algoritmo. Aquí lo estamos creando, muchachos. Así que la próxima clase vamos a hablar de esas entradas por puntos, por toques, porque como están viendo por acá, muchachos, y eso es con todo el propósito, toques, 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 toques. Y por acá, creo que es por acá,
Toques, 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 toques. ¿Cuántos toques deberían dar? ¿Cuáles son los indicados? ¿Cuáles se comportan mucho mejor para como tal dar continuación de un movimiento anterior o dar un nuevo movimiento? Es decir, cambio de tendencia. Eh, ¿Alguna duda, muchachos? Sí, son rangos, son rangos. Digámosle rangos, pero lo importante es que los rangos no tienen, digamos que no tienen fin hasta que se acaban. Las pautas planas tienen que cumplir un número de toques para dar una continuación alcista, ¿verdad? Esto puede continuar hasta este punto, este rango, y sería un rango. Pero como pauta plana tendría que tocar solamente ciertos puntos para dar la continuación. Si después de allí no da la continuación, entonces sí se define como rango completamente. ¿Alguna otra duda, traders? 6, 7. De ser rentable 10 entradas, ¿cuántas deben ser positivas? 6, 7. Se supone que es por estadística. Aunque realmente en la vida real esto cambia, porque, por ejemplo, mi operativa no es sé cuánto voy a ganar, no, yo salgo de mi posición ganadora cuando estoy viendo que el mercado se está regresando. También tenemos clases para esos muchachos. Esto de las entradas corresponde también con lo de soporte de resistencias. Es mucha información la que se encuentra en Internet, todas dicen lo mismo, pero como están viendo muchachos, funciona diferente en el trading, no es tan bonito como lo cuentan. Un abrazo muchachos, cualquier duda me están comentando. Terminamos entonces la clase de hoy. Muchas gracias a todos los que asistieron. Con mucho gusto, traders.